Estamos en la exposición Ahí viene el lobo, que es el tercer ejercicio o la tercera lectura que realizamos desde hace 3 años que propusimos este programa curatorial denominado MACG Colección, cuya misión principal es ofrecer lecturas sobre la colección del Museo de Arte Carrillo Gil. Y una de las misiones de quienes trabajamos aquí consiste justamente en investigar, difundir y exhibir esta colección. Esta colección está permanentemente mostrada en este primer piso del Museo del Carrillo Gil a través de distintas lecturas que comisionamos a personas que no están estrictamente relacionadas con el mundo de las artes o con la historia o con la curaduría. El colectivo Lagartijas Tiradas al Sol nace en 2003, es decir, que el año que entra cumplimos 20 años de trabajo ininterrumpido. Y nace cuando Luisa Pardo y yo nos conocemos en la Escuela de Actuación de la Universidad y un poco inconformes con la manera en la que se enseñaba el teatro en ese momento, decidimos abandonar la escuela y formar este grupo de creación que ha ido cambiando, digamos, empezó muy enfocado hacia el teatro, hacíamos sobre todo obras de teatro, y no es que las hayamos dejado de hacer, pero hemos ido incorporando nuevas actividades o nuevas expresiones artísticas a nuestra práctica, y entonces hemos hecho últimamente muchas cosas que tienen que ver con edición, con películas, con radio, y ahora esta exposición, Ahí viene el lobo. Todo el concepto fundacional de esta lectura de la colección de Ahí viene el lobo consiste justamente en problematizar esta noción en donde lo deseable en el mundo es la verdad y lo indeseable es la mentira, para tratar de abrir un espacio entre estas, digamos, dicotomías y pensar cómo la ficción o cómo lo que no es necesariamente verdad ni mentira, sino que está sujeto a una opacidad o a una interpretación, también tiene la potencia o también tiene agencia en el mundo, ¿no? Digamos, cómo la ficción genera realidad también. Y también, por supuesto, cuestionar la noción de que la verdad es muchas veces subjetiva o, como ese lugar común dice, la verdad casi siempre o siempre es narrada por quienes detentan el poder, por quienes son los triunfadores de la historia, y las otras historias, la multiplicidad de historias de los que no detentan ese poder o que no son los vencedores, permanecen en la opacidad o subrepresentadas. Bueno, Ahí viene el lobo trata de gestionar y de darle voz a esas otras historias subrepresentadas en la colección del Museo de Arte Carrillo Gil. Dentro de la muestra creamos obras para sembrar acá. Muchas de ellas no están firmadas porque pretenden ser documentos que encontramos. Digamos, hay varios tipos de obra. Uno tiene que ver con obras que tienen que ver más con la falsificación, que esos tuvieron su propio proceso. Por otro lado, Carlos Gamboa falsificó un grabado. Tenemos también obra de Nicolás Pereda, que es un cineasta con el que hemos trabajado bastante en el colectivo. Y él hizo este making of que teníamos de una película que habíamos hecho que se llamaba Fauna. Ahora él hizo esta película que se llama Flora, que habla un poco sobre la construcción de realidad en torno al narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad fueron muchas estrategias que de alguna manera son las que hemos usado en nuestras obras, pero transformadas en objetos. Al mismo tiempo es una exposición que está llena de objetos, de escenografías. Fuimos a las bodegas de escenografía de la UNAM y de Limba y sacamos estos objetos. Por ejemplo, estas reses son de una obra que se llamó Santa Juana de los Mataderos de Luis de Tavira, una obra de hace 20 años tal vez. Y en estos lugares se guardan estos objetos de escenografías. Y eran objetos que para nosotras y nosotros en el colectivo eran significativos porque fueron creados para la ficción. No tienen ningún sentido, no tienen ninguna utilidad, sino simplemente son cosas que servían dentro de un marco específico. Y al intentar inundar el museo de esos objetos, tenemos desde máquinas de lluvia, máquinas de viento, un mamut, caballos, puertas falsas, comida falsa. Digamos, hay una serie de objetos que lo que buscan es también crear una experiencia sensorial para el público, que el
público pueda perderse un poco en saber que hay obras que son obras de arte pertenecientes a la colección y que hay obras que no valen nada y estaban en un basurero. Y como cambiar un poco el estatus de la obra a partir de entrar a la exposición y a estos ambientes y un poco sentirlos. Como que hay una parte muy racional y hay una parte que es menos racional y que es más de la experiencia del viaje de cada espectador. Cuando nos invitan a curar esta exposición y a trabajar con la colección del museo, tenía que ver con una visión desde el teatro, como qué podíamos aportar nosotros a leer esta colección. Una pregunta ineludible en el teatro ¿es cierto lo que estoy viendo o no es cierto lo que estoy viendo? Siempre hay esa pregunta, ¿hasta qué grado es cierto o hasta qué grado no es cierto? Siempre ponemos un ejemplo que es muy típico, pero es como una actriz y un actor se besan en una obra de teatro, en un escenario. No se están besando con todas las implicaciones que nosotras, las personas, le damos a ese acto, pero también sí se están besando. No es un beso que cumple con todas las características del beso, pero a la vez hay un acto físico que se cumple, lo mismo con una cachetada, yo qué sé, ese tipo de cosas. Entonces nos empezamos a preguntar cómo leer la colección, sí, desde esa pregunta. Porque los museos, por el contrario, uno entra a un museo, las personas entramos a los museos y hay un acuerdo de que lo que está ahí es verdad. Si nos dicen que Diego Rivera pintó ese cuadro, pues no nos hacemos la pregunta de ¿habrá pintado realmente Diego Rivera ese cuadro? Más o menos lo damos por sentado, más o menos creemos que las fichas nos están diciendo la verdad y de alguna manera el museo, o para las personas que lo vemos desde fuera, que no trabajamos directamente con los museos son espacios que se erigen como constructores de verdad de alguna manera, como aquí se guarda de alguna manera cierta idea de verdad. Entonces queríamos un poco poner en duda eso, como ¿qué pasa si nos preguntamos sobre la veracidad de estos objetos que guarda la colección de este museo? ¿Qué imaginamos para la segunda parte de esta exposición? No lo sabemos. Es algo que nos ha impresionado mucho porque normalmente en el teatro presentamos las obras, el público las ve y muy rápido te haces una idea de cómo eso está funcionando. No que le guste a los espectadores y a las espectadoras, sino sobre todo cómo está funcionando la obra. Y para el colectivo hacer la exposición es un misterio porque no sabemos cómo se coleccionan las respuestas, no sabemos cómo funcionan las propuestas que hicimos. Entonces estamos empezando a ver cómo se recorre la exposición y a partir de eso queremos como generar tenemos algunas ideas para la segunda parte, pero sobre todo queremos ver cómo funciona, qué realmente le pasa a la gente que visita la exposición y cómo podemos a partir de eso moldear esa segunda propuesta, que de alguna manera esta parte es más como el teatro, como que los muros están negros como en el teatro, está el telón rojo. No sabemos si tal vez la segunda parte tenga que ver más como con el tras bambalinas de una obra, pero bueno, todavía estamos muy confundidos con lo que acabamos de hacer. Gobierno de México.